Ok, bueno, ya tenemos 25 personas en el meeting, entonces bienvenidos al SQL Pass 24 horas en español. Estamos con Jesús Gil, MVP de México en Data Platform. Nos va a dictar una charla el día de hoy de SQL Server 2017 sobre Linux. Es muy importante saber que Jesús fue uno de los productores de los libros de SQL Server 2012 y SQL Server 2014 para realizar las migraciones a nuevas versiones y son las guías oficiales de Microsoft Corporation. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos. Perfecto, ya nos está marcando aquí que ya están, nos escucha a todos. Muy buenos días a todos, buenas tardes para los que nos están escuchando en Europa o en otra parte del mundo, para los que estamos en América, en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, buenos días. Algunos ya les tocará un poco de la tarde. Muchísimas gracias a todos los asistentes que estamos teniendo dentro de esta serie de charlas de 24 horas. Bueno, el día de hoy me tengo la fortuna de trabajar y de poder mostrar con ustedes la parte de lo que es SQL Server 2017 en la nueva característica que es la parte de Linux. Mi nombre, ustedes saben, Jesús Gil, ahí están algunos de los datos míos, eso, como ustedes saben, hablar bien de uno es vituperio, por lo cual la realidad es que no pasa nada, más bien enfoquémonos a la parte que tiene que ver con este punto, ¿ok? Bueno, desde hace algún tiempo, por no decir años, lo que ha estado sucediendo básicamente es que Microsoft ha ido cambiando el enfoque y ha ido adaptándose a lo que es lo que la gente está pidiendo. Hace algún tiempo, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, comentaba que del número que tenían de máquinas virtuales en Azure, el 40% de ellas estaban trabajando con lo que era el sistema operativo de Linux. Hace un par de años para acá, más o menos, Microsoft empezó a dilucidar lo que iba a ser la llegada de una nueva versión, aparte de la de 2016 que se tenía, y en la cual se empezaba a vislumbrar lo que sería la conexión o la conectividad con Linux de manera nativa. Hoy en día ya es una realidad al 100%, como ustedes saben, en septiembre del año pasado se liberó la versión de SQL Server o de SQL Server 2017 y básicamente dentro de las características que está trayendo es la parte de poder estar trabajando, estar corriendo o estar encima de lo que sería el servidor de Linux. Con ello entonces Microsoft, como les comentaba, ha cambiado mucho la visión y está mucho más adaptado a la parte de lo que sería el tema híbrido, a la parte de tener una plataforma consistente en que los data centers sabe perfectamente que no solamente viven de Windows, sino que al final la parte de lo que están buscando las empresas es tener esa parte de interconectividad con cada uno de ellos. SQL Server 2017 básicamente pues trae mejoras de lo que traía la parte de SQL Server 2016. Digamos que solamente fue un año de lo que se lanzó la versión 2016 a que apareció la versión 2017. Originalmente se pensaba que se llamaría SQL Server 2016 R2, pero debido al cambio generacional, al hito que es el estar trabajando sobre de Linux, básicamente entonces se cambia ese modelo y el nombre queda al final como SQL Server 2017. Lo que se está generando entonces con todo ello al final es los diferentes soluciones que se pueden estar manejando dentro de SQL Server 2017, en lo cual pues las fuentes de datos cambian a que no solamente sean datos estructurados, sino también datos no estructurados.
a que tengamos posibilidad de manejar la parte de seguridad y flexibilidad, ya sea en la parte de administración de datos o la administración de lo que va a ser nuestros entornos de inteligencia de negocio, en el cual muchísimo de todo ello también se basa sobre la parte de la integración de la información. Es decir, que entonces ahora vamos a tener tantos datos estructurados, OLTP, mobile, ERPs, líneas de negocio, como también datos no estructurados, información multimedia, Internet de las cosas, datos sociales o grafos, que es una de las cosas en las cuales lógicamente pues ahora se está trayendo. Como ustedes saben, una de las cosas que más se ha estado moviendo es la parte de lo que es el tener la escalabilidad a no solamente trabajar en datos de terabytes, sino que también SQL Server tenga esa gran potencia para poder estar escalando a poder manejar petabytes sin ningún problema. Con ello, entonces, las integraciones hacia los datos no estructurados a través de características de tipo Polybase hacen que SQL Server entonces sea tomado mucho más en cuenta para todo el tipo de modelado que uno requiere en este punto. Para 2017 también una de las cosas que se está haciendo es la integración de lo que es la parte de Python ya como una herramienta de soporte nativo para lo que es el tema de Data Science o los científicos de datos y que de alguna manera empiecen a moverse mucho más todo ello y que tengamos una mejor asociación. En la parte de seguridad, un poquito de datos nada más ahí por los últimos que serán 7 años, desde el 2010, el número de vulnerabilidades versus las otras bases de datos ha sido que SQL Server sea la base de datos menos vulnerable contra las otras bases de datos, como les comentaba, ya llámese Oracle, MySQL, Powers, etcétera, ¿no? Con cada uno de ellos. ¿Okay? Bueno, sobre este punto, entonces, nosotros hoy podemos elegir cualquier tipo de información, podemos elegir cualquier tipo de aplicación para trabajar contra el backend, contra la base de datos. El Anywhere significa que entonces hoy podemos montar la información de SQL o podemos trabajar con SQL Server, ya sea en modelo de on-premise, en modelo de nube o en modelos híbridos en los cuales toda la parte de seguridad, asociación, datos, etcétera, se va a estar manteniendo de la misma manera. Con ello, entonces, la elección de la plataforma, ya sea Windows Server, Linux o básicamente la parte de los contenedores, también ahora está disponible para poder trabajar en este punto. ¿Ok? Sobre de ello, algunas de las cosas que tenemos aquí es la parte de poder tener alta disponibilidad en la parte de lo que es Linux, ¿ok? Con Windows. Esto es que nosotros podamos estar haciendo always on para la parte de lo que son los availability groups o grupos de disponibilidad y que de alguna manera para nosotros eso sea un elemento nativo para poderlo estar trabajando, ya sea a través de réplicas síncronas o asíncronas y en el cual nosotros con ello podemos estar ahora habilitando procesos de pruebas, habilitando procesos de migración, la alta disponibilidad para la parte de lo que van a ser respaldos, escalabilidad en reportes, etcétera, y lógicamente también el tema del balanceo de cargas, en el cual al tener nosotros estos secundarios de lectura, pues nos ayudan a que podamos hacer que tengamos mejor rendimiento sobre la parte de lo que son las bases de datos. En la parte de lo que es la protección de la información en Windows o Linux, entonces tenemos ahí características como Always Encrypted, la parte de Dynamic Data Masking, la parte de seguridad a nivel de registro, el Row Level Security y lógicamente el que tiene ya muchísimos años, que es la parte de la encriptación a la base de datos completa con lo que se conoce como TDE o Transparent Data Encryption. Entonces con ello nos ayuda a poder estar de alguna manera toda la información sensible, la información sensitiva, llámese números de tarjeta de crédito, la parte de lo que sería número de seguridad social, etcétera, pues lo podemos estar nosotros ya dándole esa parte de encripción que nosotros evitemos tener la parte de robo de información como tal. La elección entonces que hoy en día podemos tener nosotros sobre de dónde puedo yo trabajar
en qué sistema operativo también ayuda a que nosotros ahora podamos elegir entre lo que sería un sistema nativo de Windows, que tengamos la parte de soporte para lo que es DevOps, la parte de Developers and Operations, trabajando con lo que son contenedores, en este caso con Docker, que de hecho para Windows Server 2016 de manera nativa, cuando ustedes indican que van a trabajar con contenedores, la parte nativa es Docker. Y luego tenemos la parte de lo que va a ser Linux, teniendo 3 distribuciones soportadas y basado todo el tema de la instalación en lo que son los empaquetados. Con esto sería a través de instalación Yum, a través de apt-get o a través de Zyper, dependiendo básicamente de la distribución en la cual nosotros estemos trabajando para ello. Con esto entonces, cosas que nosotros vamos a estar teniendo es que Microsoft se pone a la cabeza con la parte de poder liderar lo que va a ser el tema de la plataforma de datos al romper el que únicamente pudiese estar trabajando solo con lo que es las versiones de sistema operativo Windows, sino que ahora también el tener la parte del soporte hacia Linux como tal. Hablando un poquito entonces de la parte de lo que es SQL Server o Linux, primero tenemos que entender un poco de la historia con respecto a la evolución de SQL Server. Recuerden que SQL Server ha ido cambiando en los últimos años con respecto a ciertos fenómenos de integración de datos que se ha estado teniendo, como múltiples tipos de datos o fuentes de datos en las cuales originalmente solamente podía vivir o convivir con información local. Después de ello se integran ya las soluciones hacia diferentes elementos, como lo que sería el poder extraer de forma nativa la parte de datos de Oracle o extraerlo a través de información contra DB2, etcétera. Y después de esto, también el fenómeno de los datos sociales, en los cuales se van a integrar lo que va a ser la información de tipo no SQL, los no estructurados, y a partir de ello empezar a hacer ya movimientos hacia lo que sería el tema del data science, la parte de los científicos de datos. Con ello, básicamente, podemos estar viendo que el tema de Linux nos da un ofrecimiento sobre más de 20,000 aplicaciones que se estuvieron haciendo de gente que estaba interesada en trabajar con SQL Server en Linux. Y también entender que ese 36% que estamos marcando ahí es el mercado que tiene la parte de Linux, con lo cual Microsoft entra muy bien a ese punto como tal, ¿ok? Un tema muy importante que quizás para muchos a veces nosotros no lo tenemos claro, básicamente es porque nosotros a veces no vemos la parte de licenciamiento. Sin embargo, era un punto muy, muy importante porque la gente al momento que tenía o que veía que se iba a trabajar sobre de Linux, toda la gente pensaba que iba a tener entonces un precio más bajo SQL Server. Microsoft lo que decidió en este punto fue, en el momento que tú compres la parte de licencia, tú puedes elegir en dónde es que vas a aplicar esta licencia. Si lo vas a hacer en la parte de Windows, lo vas a hacer sobre de Linux o lo vas a hacer sobre la parte de contenedores, ¿ok? Cada uno, lógicamente, con las respectivas reglas que vayan a tener, ya sea que requiera un Enterprise Agreement, que requiera un Software Assurance, etcétera, ¿no? Para poderlo trabajar. Pero en este caso, Microsoft no se quebró la cabeza diciendo, mira, para Linux te voy a cobrar tanto, para Windows te voy a cobrar tanto. No, un licenciamiento completamente plano para que fuera mucho más fácil el modelo de licenciamiento como tal, ¿ok? Ahora, entrando un poquito más a detalle de lo que son estos puntos, las distribuciones de Linux que están soportadas de manera nativa son 3. Red Hat Enterprise Linux, la parte de SUSE Linux Enterprise Server y Ubuntu, ¿ok? Esas son las 3 distribuciones que están soportadas directamente con lo que van a ser las soluciones de SQL Server on Linux, ¿ok? Para que con ello entonces nosotros podamos decidir sobre de qué es lo que queremos trabajar, sobre de qué es lo que queremos estar haciendo, etc. ¿Ok? Entonces, sobre esta parte, lo que son las distribuciones o más bien el versionamiento soportado para cada uno de ellos, entonces nosotros vamos a tener
la plataforma sobre lo que va a ser Red Hat Enterprise Linux, la versión soportada 7.3 en adelante, la parte de lo que es SUSE Linux Enterprise Server, versión 12 Service Pack 2, la parte de Ubuntu nos va a entregar la versión 16.04 en adelante, y la parte de lo que sería el motor de Docker en Windows, Mac o Linux, la versión 1.8 hacia los superiores, ¿ok? Entonces, con ello, lógicamente, pues, esos son algunos de los puntos que se tienen y que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando nosotros estamos trabajando en ello, ¿ok? Bueno, vamos entonces ahora en este momento a empezar a generar nuestro entorno para poder trabajar con lo que va a ser nuestro SQL Server on Linux. Para ello yo he elegido trabajar con lo que son ya las plantillas que tiene generada Microsoft en la parte de Azure, ¿ok? Si ustedes quieren hacer un despliegue 100% de generar la parte del sistema operativo y posteriormente hacer lo que es la parte de la instalación desde cero, también se vale, es muy válido hacerlo de esa manera, con lo cual ustedes básicamente lo único que requieren, si quieren tener una guía como tal, les recomiendo entrar a mi blog jesusgilv.wordpress.com, en el cual yo tengo escrito un post de instalación de SQL Server on Red Hat Enterprise Linux, en el cual les muestro el paso a paso de lo que es la instalación de SQL Server para Linux, ¿ok? Entonces, ahí viene todo el proceso, lo que se requiere, etcétera. Y listo. Entonces, para nosotros en este momento no lo vamos a hacer instalación en cero, sino que vamos a tomar una de las plantillas que ya tenga elaboradas Microsoft como tal. Entonces, les recuerdo, jesusgilv.wordpress.com, ese es mi blog y ahí pueden ver el paso a paso como tal de la instalación. ¿Ok? Listo, entonces lo que yo voy a hacer, básicamente primero voy a crear un grupo de recursos. Vamos a darnos un minuto en lo que nos empezamos la información. Ok, perfecto, entonces aquí le vamos a llamar 24 horas en español. Voy a crear aquí sobre un grupo de recursos y la ubicación es South Central, que sería para nosotros San Antonio, que es el más cercano para mí, que estoy ubicado en México. Y a partir de ello, entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear la máquina, le voy a poner Free SQL Server, porque voy a usar una versión gratuita de SQL Server, Developer. Ok, ahí estoy mostrando Free SQL Server 2017 y aquí me muestra las diferentes templates o plantillas que tenemos, Express, Developer, en Ubuntu, en Windows, en Web Server, SUSE, etcétera. Y lo que yo voy a usar es Red Hat Enterprise, eso es lo que voy a usar yo. SQL Server 2017, Developer en Red Hat Enterprise Linux y listo. Ok, entonces voy a trabajar sobre de ello. Lo que le voy a decir ahora es crear. Voy a crear la máquina entonces, que se va a llamar 24 Hop, ¿ok? Por aquí, lógicamente, voy a ir grabando la información de 24 Hop para saber cómo se llama nuestra máquina. Ok, voy a dejar lo que es la parte del tipo de disco, voy a dejar hoy un disco de estado sólido. Por default la máquina se genera sobre un disco de 30 gigabytes, lo cual tampoco es un disco muy caro, es un disco relativamente barato. Entonces, lo único que me pide es generar la parte de lo que es el usuario, en este caso voy a dejarlo como Jesús. El tipo de autenticación, voy a usar la autenticación basada en contraseña. Voy a poner entonces ahora la contraseña como tal. Ok, me pide confirmar la contraseña. Listo. Me va a pedir también la parte del grupo de recursos. Le voy a decir que voy a usar 24 horas en español. La ubicación,
lo que nos quedamos en South Central. A partir de ello voy a tomar lo que es el tamaño de la base de datos, el tamaño de la máquina. El mínimo que les requiere es que ustedes puedan trabajar sobre un core y al menos con 3 o 4 GB de RAM. Eso es lo recomendable como mínimo en este caso. Entonces, yo lo que voy a usar es una máquina un poquito más grande, nada más. Voy a usar una DS2, básicamente, es lo que voy a estar usando yo. Una DS2. Por acá están las DS2. Ok, y voy a usar una de promoción por aquí que tenemos. Una DS2 versión 2 que tiene 2 Virtual CPUs y tiene 7 GB de RAM. Realmente vean que no es tampoco gran cosa. Es una máquina pequeña y esa es una de las ventajas que tenemos al momento que estamos trabajando sobre el entorno de Linux. Ok, de aquí lo único que yo requiero básicamente es dejar habilitado toda esta información. Listo. Y ya con esto estamos listos para poderlo trabajar. Sin más, ya podemos decirle que se genere nuestra máquina. Nos entrega ahora un resumen de información y basado en este resumen de la información ya nos dice el tipo de equipo que seleccionamos, la máquina y todo lo demás. Aquí si ustedes quieren darle permisos a Microsoft para que use sus datos, para que los contacten, etcétera, lo pueden seleccionar, no es obligatorio, con lo cual simplemente ahora nosotros le vamos a decir crear. O podemos decirle descargar el template y la parte de lo que son los parámetros. Entonces, ustedes pueden en ese momento hacer lo que requieran. Si van a trabajar con más máquinas, lógicamente yo les sugiero generar un template y con la parte de lo que es esa plantilla, ya empezar a trabajar en ello para poderlo hacer mucho más rápido nuestros trabajos de administración como tal, ¿ok? Listo, en este momento ya estamos empezando a trabajar ya con la creación de lo que es la máquina virtual. No sé, Freddy, no sé si tengamos por ahí alguna pregunta. No, por el momento no hay preguntas acá en el chat. ¿No? Perfecto. Bueno, de todos modos, si alguien quisiera hacer preguntas sobre el tema de lo que estamos viendo, adelante, con mucho gusto, podemos ir respondiendo preguntas para no esperar hasta el final, ¿ok? Bueno, en lo que se genera entonces, lo que es nuestra máquina virtual para poder acceder a ella. Como comentábamos entonces, las características que se tienen van a ir variando entre uno y otro. En la parte, por ejemplo, de las ediciones, Linux soporta tanto la parte de developer, la versión express, la versión web, la versión estándar y la versión enterprise. En la parte de lo que son los servicios, lo que es el motor de base de datos e Integration Services está soportado para trabajar con Windows y con Linux, ¿ok? Integration Services con algunos puntos que hay que estar ahí tomando en cuenta. La parte de lo que tiene que ver con Master Data Services y la parte de Data Quality Services solamente está en este momento soportado para Windows. En cuanto a la parte de lo que es el número máximo de cores o de procesadores, básicamente nos está ilimitado tanto para Windows como Linux. En la parte de lo que es la memoria máxima que se puede utilizar por instancia son 12 terabytes, tanto Windows como Linux, las que ustedes pueden llevar. Y en el tamaño máximo de base de datos se encuentra soportado 524 petabytes de tamaño máximo de la base de datos. A nivel de lo que son in-memory o LTP, la parte de analíticos está soportado tanto Windows para Linux, la parte de OLTP avanzado, la parte de alta disponibilidad, 2 nodos como base,
en la parte de lo que es el tema de no leíbles, etcétera. Esto recuerden que es para la versión estándar, está soportado para Windows y para Linux. Para la parte de alta disponibilidad avanzada, se tiene tanto para ambos, Windows y Linux, en la cual ya si tenemos versiones Enterprise o en su caso de prueba Developer, lo van a poder estar manejando de esa manera. A nivel de lo que es también temas de seguridad, tanto la seguridad básica como la auditoría, lo que sería auditoría, Row Level Security, Data Masking, Always Encrypted, está soportado para ambos. La parte de Transparent Data Encryption también. En la parte de Data Warehousing, un tema es que la parte de Polybase solamente está soportado para Windows. La parte de Data Warehousing básico, lo que sería Column Store, particionamiento y compresión, está en ambos. El Advanced Data Warehousing se tiene para ambos. Y la parte de Data Integration, la parte de Fuzzy Grouping, Fuzzy Lookup, etcétera, ese se tiene solamente para la parte de Windows. Por eso les comentaba que en lo que son temas de Integration Services se tiene unas ciertas limitantes para poder trabajar en la parte de Linux. La parte de lo que son las herramientas igual se va a manejar. De hecho, ahora vamos a hacer la parte de lo que son líneas de comando para la parte de lo que es trabajar directamente en Linux. Y se tiene soportado la parte de desarrollo, programación, Transact SQL, CLRs, que es la parte de Common Language Runtime, Data Types, JSON, Graph, etcétera, están soportados en ambos. La parte de analítico avanzado, inteligencia de negocio, por el momento solo lo tiene Windows. La parte de los analíticos avanzados e inteligencia de negocios no está soportado para la parte de Linux y tampoco la parte a nivel de Stretch Database para lo que sería híbridos en la nube no se tiene en este momento liberado para Linux, solamente para la parte de Windows. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí está disponible en la parte de lo que son características de programación? Bueno, pues la parte de compatibilidad de lo que es el tema del lenguaje, la parte de lo que es in-memory LTP, como habíamos visto, la parte de los índices columnares, la parte de lo que es almacenamiento de consultas, el data masking, el row level security, always encrypted, auditing, service broken, CLR, JSON, XML y lógicamente todo lo que son herramientas de terceros que poco a poco han estado saliendo y que están trabajando ya para lo que sería el tema de Linux. A nivel de la parte de alta disponibilidad, está la parte de failover clustering a través de lo que es la herramienta de Pacemaker para poder trabajar con lo que va a ser la parte de failover y clustering. La parte de availability groups, como estábamos comentando, igual usando la parte de Pacemaker. Podemos hacer log shipping y podemos estar trabajando con unos modelos de replicación. Hay ciertos modelos de replicación que no están habilitados, los cuales lógicamente tenemos que estar teniendo cuidado en este punto, ¿ok? ¿Qué modelos no están soportados para la parte de Linux? Como estábamos comentando, básicamente cuando estamos hablando de alta disponibilidad, el Database Mirroring no está soportado. Recuerden, solamente tenemos log shipping y la parte de replicación. En la parte de replicación, lo que es la replicación transaccional y la replicación de merge no están soportadas. Habíamos comentado la parte de Stretch Database, el Polybase, la parte de consultas distribuidas, el XPSM de Shell, que tanto llegamos a usar en muchas ocasiones, pero que es una muy mala práctica de seguridad, no está habilitado en este momento para la parte de Linux. Buffer Pool Extension para cuando estamos trabajando con la parte de lo que serían servicios de discos de estado sólido, etcétera, no está habilitado para Linux. La parte de los servicios de SQL Server Browser, R Services, Stream Insight, etcétera, para la parte de lo que estábamos comentando a nivel de inteligencia de negocios, Analysis Services, Reporting Services, sobre todo con el cambio que hubo ahora de 2017, que Reporting Services está trabajándose e instalando ya como un servidor standalone. Entonces, también en este caso no fue todavía puesto a disposición para trabajar en Linux. La parte de los servicios de calidad de datos y Master Data Services no están en este momento, ¿ok? Listo, bueno. Para esta parte entonces, vamos a ver si ya está generada nuestra máquina virtual. Ok, listo, ya está nuestra máquina virtual. Con lo cual, vean que aquí ya tenemos la máquina. Tenemos generado la parte de lo que es el sistema operativo de Linux. Y también, en este caso, le voy a configurar un nombre
para que podamos trabajar con ella. 24 Hub Spanish. Ese es el nombre que le vamos a dar aquí a nuestro equipo. Me dice que sí, por aquí. Ok. Le vamos a decir entonces nada más Hub Spanish. Ok, entonces nuestra máquina se va a llamar así, se va a llamar Hub Spanish nada más. Ok, y termina con la parte de southcentral.cloudapp.azure.com, etcétera, y listo. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es guardar la información para que podamos acceder a la máquina con este nombre. Listo. Una vez que ya tenemos esta parte, también por acá vean que tenemos una dirección IP en caso de que se llegue a requerir. Bueno, pues también es bueno tenerlo en este punto, ¿ok? Listo. Una manera que nosotros tenemos para poder conectarnos hacia la parte de lo que sería la parte de Linux puede ser a través de Bash con el tema de Windows 10 o podemos estar usando herramientas más clásicas como lo que sería PuTTY, en el cual ahora lo que yo voy a hacer es simplemente indicarle a nuestra máquina, bueno, en este caso a PuTTY, que me quiero conectar a la máquina de hubspanish.southcentral.cloudapp.azure.com. ¿Ok? Entonces, aquí está la máquina. Jesús, Mándeme. está preguntando Frank Quintana que si con todas las limitaciones de SQL Server en Linux, ¿cuáles pueden ser los motivos para usar Linux? Ok, primero, realmente Frank lo único que tiene de limitante en este sentido es la parte de lo que sería inteligencia de negocios como Analysis Services, es decir, el cubo, ¿ok? Porque realmente si tú quieres montar aquí tu Data Warehouse, lo puedes hacer. Tienes el poder trabajar con 524 petabytes de base de datos y poder trabajar con 12 terabytes de RAM, lo cual realmente para poder crear lo que sería un data warehouse como tal, no tienes ninguna limitante, porque incluso para la parte de lo que es entregar mayor rendimiento, tú vas a poder trabajar con in-memory OLTP y también puedes estar trabajando con la parte de lo que sería la parte de índices columnares, ¿ok? Con lo cual, entonces, esta limitante que nos estaba comentando Frank, una de las cosas que yo sí he estado compartiendo con la gente cuando me lo pregunta, básicamente es, mucha gente tiene sus desarrollos hechos sobre de Linux, ya llámense PHP o algo parecido, y en ello lo que tú tienes es que dejarías un entorno único para tus desarrolladores. Es decir, ya no tendrían que tener esa dualidad que hoy en día tienen al momento de estar trabajando contra la parte de drivers, etcétera, para moverse entre lo que sería su desarrollo de PHP en Linux con lo que sería la base de datos en Windows. Hoy en día ya podrían tenerlas todas en el mismo entorno como tal, ¿ok? Entonces, Frank, no sé si más o menos era un poco de lo que estabas preguntando. Frank, si nos dices, por favor. Sí. Sí, Sí, ok, que perfecto. Excelente, 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 que eso es lo que queríamos que nos dijera, ¿ok? Bueno, entonces, con ello, básicamente una vez que nosotros estamos teniendo esta parte ya de lo que es el acceso, entonces regresamos, esta es la máquina hubspanish.southcentral.us.cloudwpp.azure.com, le voy a decir open, ¿ok? Lo que me va a decir ahora básicamente es que es un servicio que no está todavía autenticado, entonces a partir de ello me manda esta alerta de seguridad, que si yo estoy seguro de que puedo crear, o más bien de que debo de confiarlo, le digo que sí, y entonces con ello, si se dan cuenta, ya está generado aquí ya mi entorno para poderme conectar. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es decirle, Jesús, voy a conectarme con mi contraseña y listo. Entonces, vean que en este caso ya tenemos el acceso. Vamos a ver si podemos cambiar aquí rápidamente.
en la parte de lo que es apariencia. Aquí colores, por background, aquí está. Siempre me pasa esto, que intento cambiarlo ahí. El dato como no lo guarda, aquí está. Font settings, en la parte de font settings, déjeme cambiarlo a que tenga un tamaño de 16, a ver si no se ve muy grande, y listo, ahí está. Ahí se ve mucho mejor, ¿están de acuerdo? Listo. Entonces, una vez que yo tengo creado esto, ya estoy listo yo para poder trabajar con lo que sería la parte de lo que va a ser nuestro SQL Server. Para ello, lo primero que voy a hacer es que voy a verificar que los servicios de SQL Server están arriba. Uso entonces la parte de systemctl, el status, y voy a preguntar por lo que sería el servicio de MS SQL Server, ¿ok? Entonces vean que en este caso me dice que se encuentra activo el servicio, que está trabajando, etcétera. Entonces Service Enable, listo, ¿ok? Ahora, cuando nosotros trabajamos con la creación de la máquina, vean que lo que sería ya Microsoft dentro de la parte de la plantilla ya entrega también lo que van a ser las herramientas de línea de comando, ¿ok? Que sería SQL SMD, lo que sería la parte de BCP, etcétera. Con ello, entonces, básicamente, lo que voy a hacer es que voy a trabajar directamente con lo que va a ser el SQL SMD. Le voy a decir que quiero trabajar con, con el SA y me dice que no, que el comando no se encuentra, ¿ok? ¿Por qué no se encuentra el comando? Recuerden que básicamente aquí una de las cosas es que no tenemos lo que son las variables de ambiente. Para ello, entonces, para la parte de lo que es la variable de ambiente, vamos a agregar la ruta de lo que son los binarios de SQL Server para que lo pueda encontrar desde cualquier punto en donde nosotros estemos. Imagínense que por aquí nosotros vamos a tener P-Word, estamos en Home Jesús, entonces aquí es donde estamos ubicados y lógicamente no estamos en MSQL, SQL Tools, binario ni nada de eso, no estamos ahí, ¿ok? Entonces, ahora lo que yo requiero es entrar. Listo. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar la ruta. Listo. Ahí tengo la parte del binario. Voy a agregar una segunda ruta para la parte de lo que es primero el profile y luego la parte de el bash rc. Y por último voy a agregar la fuente. Listo. Con ello, entonces, ahora sí podemos hacer nuevamente la prueba, SQL SMD -U, y la parte de lo que va a ser el SA. Entonces, ahora ya me debería de permitir esta parte. Veamos. Listo, entonces, si se dan cuenta, ahí ya me está pidiendo lo que es la parte de la contraseña. Le vamos a poner nosotros nuestra contraseña. Y algo no anda bien, ¿verdad? Se tardó mucho, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó? Uno, básicamente que como nosotros elegimos la imagen de Azure con SQL Server, entonces lo que es la parte de la contraseña se genera de manera automática, sin darnos oportunidad de que nosotros la vayamos a elegir, ¿ok? Esto es porque elegimos, recuerden, la parte de lo que es un template directamente en Azure, ¿ok? Si ustedes lo hacen paso a paso, instalando primero el sistema operativo y posteriormente haciendo toda la parte de la creación, ahí no, porque ahí cambia y ustedes ponen la contraseña. ¿Qué sucede entonces ante este caso que nosotros nos podemos estar topando? Bueno, básicamente entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle la contraseña del SA para que nosotros tengamos control en este punto.
Lo primero que entonces que vamos a hacer es detener el servicio de SQL Server. Entonces, para ello voy a usar la parte de systemctl. Le voy a decir que se detenga el servicio de MS SQL Server y voy a usar la parte de la sentencia de sudo. La parte de la sentencia de sudo, básicamente recuerden que lo que va a hacer es un entorno hacia la parte root y entonces con ello lo que yo voy a en este momento es nuevamente a tener que darle mi contraseña de lo que es el usuario como tal. Listo, ahí está, ya me lo permitió. Está detenido en este momento el servicio. Y ahora lo que le voy a decir básicamente es una instrucción que es la parte de decirle que el servicio de SQL Server, la configuración, voy a ajustar, en este caso muchas partes le dicen setear, es ajustar la parte de lo que es el System Administrator y para tal caso la parte de lo que es el tema de la contraseña, ¿ok? Entonces me dice, perfecto, dime cuál es la contraseña que vas a usar. Voy a ponerle entonces una contraseña. En este momento me dice que ya se encuentra configurando nuestro SQL Server y nos indica que la contraseña del administrador en este momento ha sido cambiada. Con lo cual entonces ahora lo único que nos resta es iniciar el servicio, ¿ok? Recuerden nuevamente, usamos la parte de sudo, systemctl, iniciamos MS SQL Server y listo, ¿ok? Vamos a validar si el servicio como tal en efecto está arriba. Y ahí se encuentra activo, documentos, etcétera. Y vean que ahí ya nos encuentra toda la información de lo que va a ser nuestro SQL Server. Con lo cual, entonces, ahora sí podemos proceder directamente a hacer la parte de la conexión. SQL CMD -user LSA me pide la contraseña. Y bingo, vean que ahora sí puedo yo en este momento, vean aquí, ya me está pidiendo la parte de lo que va a ser el que yo escriba una sentencia de transact-SQL, ¿ok? Entonces, una sentencia a lo mejor inicial sería escribir select name from sys. Databases, ok, go. Aquí siempre vamos a terminar con el disparador go para que pueda en ese momento ejecutar la sentencia que nosotros tengamos dentro de la parte batch. ¿Ok? Entonces vean que ahí me dice que ya tenemos la parte de master, la parte de TempDB, la parte de la base de datos de model y la parte de MSDB. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora esto ya lo vimos en el entorno gráfico, perdón, en el entorno no gráfico, que es el entorno nativo de lo que sería nuestro proceso de Linux. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos en los cuales nosotros tenemos que estar administrando hoy en día la parte de lo que sería una versión en on-premise, con la parte de Windows y la versión de Linux? Para ello, entonces, cuando nosotros tenemos estos casos, lo que yo voy a hacer ahora es que tengo aquí levantada una máquina virtual, que si ustedes se dan cuenta es una máquina con Windows 10 y que tiene instalado, con Windows Server 2016, ¿es esta? Sí. Y que tengo instalado por acá la parte de lo que va a ser mi SQL Server 2017 de manera nativa y también la parte de lo que es mi SQL Server Management Studio, ¿ok? En el cual esto es completamente gráfico, como se puede ver. De hecho, aquí la parte de la conexión, vean que lo que voy a hacer es que me voy a conectar aquí nativamente. Vamos a ver si me permite conectar. Ahí estamos ya conectándonos a lo que es el entorno local. Ok. Entonces, en esta parte vean que ahí lo tenemos. Vamos a quitar por aquí estos mensajes. Y listo. Este es el entorno local a nivel Windows. Ok. Ahí lo tenemos. Ahí está toda esta parte sin ningún problema. Listo. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa entonces si yo quiero conectarme a lo que sería mi servidor de Linux? Bueno,
Lo que voy a hacer entonces ahora en este caso, le voy a decir que quiero conectarme a lo que sería el modelo de Linux o a la máquina de Linux. Para ello, lógicamente, lo que yo voy a usar es el nombre del equipo que teníamos en este caso. ¿Ok? En lo que sería la autenticación, le tengo que decir que es una SQL Server Authentication. Le digo cuál es el login que tenemos en este caso creado. Le pongo la contraseña y le digo conectar. ¿Ok? ¿Creen que funcione? ¿Creen que funcione? ¿O me habrá faltado algo? Porque ya se tardó, ¿verdad? Bueno, en lo que estamos aquí resolviendo esto, vean que ahí ya me marcó el error. Y básicamente el punto es que nos está haciendo falta que nosotros le agreguemos lo que va a ser la llamada o el acceso dentro de las reglas para que pueda estarse monitoreando o que tenga accesos de llamada, lo que sería el puerto 1433, ¿ok? Para ello, entonces lo que voy a hacer es que me voy a regresar a lo que es el equipo, dentro de la parte de lo que es networking. Aquí tenemos la parte de lo que son las reglas de entrada, ¿ok? Para ello, entonces, lo que voy a hacer es agregar una regla de entrada. En el tipo de servicio, le voy a decir que es Microsoft SQL. El puerto es el 1433 y aquí tenemos la parte de lo que sería el nombre del servicio por default. Lo pueden cambiar sin ningún problema y listo. Lo que nos dice entonces es que el puerto 1433 se va a ver expuesto hacia la parte de internet y lo que ya saben, la recomendación de seguridad, etcétera. Le decimos OK. Se está creando la regla de seguridad. Hay que esperar a que termine de hacerse la regla de creación y listo. Entonces, esta regla de creación, si nosotros la volvemos a ver aquí, como si fuera un refresh, aquí tenemos ya lo que sería el puerto 1433. Perfecto. Una vez que tenemos este puerto 1433, ahora sí nos regresamos a nuestro SQL Server, a la parte del Management Studio y le decimos conectar. ¿Ok? Algo pasó, ¿verdad? Porque no termina de conectarse. Ya tenemos abierto el puerto. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue solamente permitir que se pueda escuchar el puerto 1433. Pero al entorno de la máquina, a lo que nos sería nuestro Linux, nunca le dijimos que teníamos que abrir el firewall dentro de la máquina. Con lo cual, me voy a salir ahora y lo que voy a hacer es que voy a abrir el firewall para que de esta manera, entonces, usando la instrucción de firewall y generando que esta zona se vuelva pública en la parte de lo que sería el puerto 1433 sobre la parte de TCP, y con ello entonces podamos tener el entorno. Me pide nuevamente mi contraseña. Abrimos. Y simple y sencillamente lo ponemos ya en un roulout para que podamos estar trabajando en este punto. En un minuto. Listo. ¿Ok? ¿Qué pasó entonces ahora? Ya tenemos en el entorno de SQL, perdón, en el entorno de Linux abierto nuestro SQL Server. Con lo cual, ahora sí, cuando yo quiera intentar conectarme, en este caso, vean cómo ya me permitió el acceso, porque ya tengo yo abierto uno en la máquina virtual que pueda estar moviendo el puerto 1433 e internamente dentro del ambiente de Linux también ya tengo abierto el puerto 1433 para que se pueda escuchar. Si se dan cuenta, este tipo de entornos de seguridad
de entrada son mucho más de procesos y de comandos que lo que estamos acostumbrados en la parte de Windows. En la parte de Windows nosotros hacemos la instalación y en automático vienen abiertos los puertos. En el caso de Linux no, ¿ok? Vean entonces, ya para ir concluyendo con esta parte, aquí no tenemos creado ninguna base de datos de usuario más que las bases de datos del sistema, con lo cual entonces ahora lo que le voy a decir simplemente es volver a trabajar con el comando de SQL Command. Entonces, en este caso, nuestra contraseña, le vamos a decir select name from sys.databases go. Ahí están las 4 bases de datos. Ahora, desde el entorno gráfico, le voy a decir crear una nueva base de datos. Listo, allá me lo pide, 24 hop 01, que es la primera base que voy a crear. Le voy a decir OK. Lo estamos creando en el entorno gráfico. Listo. Y de este lado, si yo quiero revisarlo para saber si en efecto se creó la base de datos, y aquí le digo Go, y vean que ahí ya tenemos creado también la parte de lo que sería la base de datos 01. Yo también desde aquí, desde Linux, le puedo decir Create Database, el nombre de la base de datos, 24 hop 02, le digo Go, Create Database, 24 hop 02, vean aquí no me lo permite porque en este caso tendríamos que generarlo de esa manera. Bueno, no me lo va a permitir desde aquí por el entorno de caracteres, simplemente nada más por eso. Entonces aquí le voy a decir create database, ejemplo Linux, Go, y listo. Este se me lo va a permitir, el otro nada más por el tema del nombre. De hecho, yo creo que lo único que tendría que hacer, si no mal recuerdo, debería de ser con la parte de corchetes, para que lo tome como un nombre. Y listo, ahí está. Con la parte del corchete, tomándolo porque es un carácter especial para él. Y listo. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos creadas dos bases de datos. Si yo aquí le digo refresh, ya en este momento vean que tenemos ya 24 hop 01, 24 hop 02 y la de ejemplo Linux. De hecho, ya si en este caso yo quiero decirle use a la parte de 24 hop 02, ya le puedo decir go, cambia el contexto, create table, ejemplo, aquí le decimos que es un ID de tipo entero, nombre, de tipo varchar de 100, y aquí simplemente lo cerramos, le decimos go, y listo. Ahí está creado. Entonces vamos a ver aquí la tabla, 24 hop 02, tablas, y listo. Ahí lo tenemos, la base de datos de ejemplo. Vean, ahí lo tenemos en este caso. Y si desde aquí ahora nosotros quisiéramos estar trabajando contra ello, entonces aquí simplemente le decimos insert into ejemplo values 1 registro 01 y por acá le ponemos otro más, registro 02. Le decimos ejecutar. De este lado, aquí le decimos select asterisco from ejemplo. Y ahí tenemos la data. Si se dan cuenta, estamos trabajando entre lo que sería el entorno de Linux, el entorno gráfico,
y realmente para nosotros es nativo. La curva de aprendizaje realmente para nosotros es nada, es básicamente ahí sí hay un proceso de entendimiento con respecto a qué es el cambio que hoy debo de enfrentarme para la parte de lo que es el entorno de Linux, el entorno no gráfico al que típicamente estoy acostumbrado, pero realmente también en la parte de la administración a través de lo que es la herramienta de Management Studio ayuda a que no tengamos toda esa curva tan alta de aprendizaje y que sea para nosotros también muy transparente en ese punto, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí la parte de lo que sería mi demostración. Pasemos un poco a dudas o preguntas que tengan ustedes y lógicamente de antemano muchísimas gracias a todos ustedes por estar participando en este gran evento de 24 horas. Desde ahora les digo gracias totales por estar asistiendo a mi charla. Entonces, la siguiente charla va a ser la de SQL Server Integration Services Scale Out con José Luis Rivera y pasemos entonces a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Adelante, Freddy. Bueno, acá Juan Gallegos pregunta, ¿el costo de SQL para Linux es diferente que para Windows? Creo que eso ya lo habíamos contestado, dijimos que es el mismo costo. Sí, es correcto, el costo es idéntico. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. El costo es idéntico para la parte de lo que sería tu definición con Windows, con Linux o con la parte de containers. Ahí lo único que hay que seguir son la parte de las reglas de licenciamiento para saber en dónde estás colocando la parte de la licencia, si es en on-premise, si la vas a usar en la parte de lo que es Azure, pues lógicamente ahí te exigirán la parte de software assurance para que puedas estar llevándote el Bring Your Own License, la parte de traerte tu propia licencia, pero en esencia el costo es igual. Ok. Pablo Fernández pregunta, ¿cuál crees que es el mejor escenario para implementar SQL en Linux? Pues yo creo que más bien en este caso, hace rato comentábamos para Frank la parte de lo que sería un entorno ideal en el cual tú tienes tu desarrollo hecho para la parte de Linux o desarrollado en Linux y que en el cual ahora tú le entregues el backend también en el mismo entorno. Yo creo que esos son de las cosas que mucha gente estaba buscando y estaba en espera de que se tuviera. Ahora, también debido a que Linux es un entorno no gráfico nativo, porque así es como nace, también ayuda muchísimo a tener unos rendimientos altos debido a que no hace toda la parte de la carga de información gráfica, que ustedes saben que eso de alguna manera mantiene el sistema operativo con altos grados de lo que sería pérdida de performance, ¿ok? Entonces, en esta parte, muy similar como lo que tenía Windows Server Core o ahora Nano Server, es la parte del entorno de Linux y lo único es básicamente que ustedes deben de empezar a estudiar sobre la parte de lo que sería uso y desuso de la parte de sus comandos para que estemos listos a este cambio generacional y a este salto que es ahora administrar la base de datos en Linux. Pregunta Roberto Rodríguez que si funciona el Agent Server. ¿Cómo, perdón? Que si funciona el Agent Server. Sí, mira, en esta parte recuerden, hay tres distribuciones principales, que va a ser la parte de Red Hat, la parte de SUSE y la parte de... se me fue el otro, ¿cuál es el tercero? SUSE Ubuntu. y Ubuntu, gracias. Son los tres principales. Si ustedes lo quieren montar sobre de algún otro servicio, alguna otra distribución de Linux, la respuesta es sí, lo pueden hacer. Sin embargo, a nivel de lo que va a ser la parte de lo que son el soporte de Microsoft, nada más se tiene soporte en este caso para esas tres distribuciones, pero eso no es limitante para que tú lo puedas montar sobre alguna distribución distinta, incluso para ir, se hicieron pruebas en ZenOS con varios amigos míos y lo pudieron montar en ZenOS sin ningún problema. En Debian también lo hicieron.
Pregunta Eddie Erazo Zamudio. ¿Se puede hacer gráficos de la base de datos desde el SQL Manager Studio? Trabajando con lo que sería el concepto de grafos, sí, la respuesta es sí. Lo pueden estar ustedes haciendo sin ningún problema. Ahora, si estamos hablando de extracción de la data para poderlo poner en Reporting Services, el Reporting Services lo pondrían del lado del entorno Windows, y recuerden que como Reporting Services es ahora standalone, ustedes deciden dónde lo colocan y nada más hacen la conectividad hacia la parte de Linux. ¿Ok? Entonces serían un par de escenarios que ustedes pueden tener. Bueno, quedan 4 preguntas y queda poco tiempo, entonces te voy a hacer las preguntas rápido. Pablo Fernández preguntó cuál debería ser la consideración en el manejo de discos en un ambiente Linux. Muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo la parte de lo que son los arreglos, los tipos de arreglos, la parte del arreglo 1 o el arreglo 1.0 para la parte de lo que son los entornos de alta transaccionalidad. Sobre todo porque recuerden que en este momento, al momento en que no estamos trabajando con Analysis Services, entonces debemos de estar trabajando con cualquiera de esos dos entornos, ya sea un arreglo 1 o un arreglo 1.0. Serían la parte de mejores prácticas. Ok, pregunta. Microsoft para la expansión de discos, hola, MS, si Microsoft para la expansión de discos sobre Windows recomienda hacer stop de la instancia. En Linux es lo mismo, asegura que se puede hacer en caliente. En este caso, yo te recomendaría que le hicieras un stop y ya después hicieras el movimiento para evitar que en algún momento alguna página quedase abierta y esta se volviera inconsistente. Listo. La parte, pregunta Carlos Torres, la parte de la arquitectura SQL o Buffer Pool, NUMA, paralelismos, ¿qué cambios tiene en Linux? Es una muy buena pregunta, Charlie. ¿Cómo estás? Buenos días. La parte de todo ello tiene primero la parte de trabajar con algunas condicionantes. Recuerden que Buffer Pool Extension no está al 100% en Linux, con lo cual la parte de sus características de SQL OS está, digamos que trabajando sobre de un entorno tipo virtualizado, ¿ok? Si quieren, en un ratito más posteo información sobre este punto para que sea mucho más verídico de lo que les esté mostrando, porque si estamos hablando ya de la arquitectura, de cómo quedó en este caso SQL OS y los componentes de Buffer directamente contra Linux. Ok, y la última pregunta que hizo Eddie Erazo Zamudio es si hay una versión de tipo Express en Linux. Sí, recuerden que tienen soportadas las versiones Express Edition, Developer Edition, Web Edition, Standard Edition y Enterprise Edition. Esas son las versiones, por lo cual tú puedes montar la versión de Express Edition sin ningún problema y lo puedes hacer lógicamente pues sin costo alguno, ¿no? Listo, perfecto. No hay más preguntas, entonces muchísimas gracias por su tiempo y que tengan feliz día y pues pasar a la siguiente charla. Listo. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias a todos los asistentes y como siempre, gracias totales. Hasta luego. Ok, chao.